Buenas tardes, me presento. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Arreola Gives. Mi número de matrícula es 206116. El nombre del reto, ¿qué reglas se rompen? Del módulo Derecho Internacional de la licenciatura Derecho. Mi asesor educativo es Laura Karina Reyes Ramírez y la película a elegir es Enemigo Invisible. En esta película se plantea una situación de inteligencia militar contra terroristas islámicos. Esta célula terrorista amenaza al Reino Unido. Toda esta operación nos conduce a Nairobi, Kenia, sobre una pequeña casa en la que se prepara un ataque remoto debido a que dicha organización terrorista está alistando un ataque suicida. Esto hace cambiar los planes iniciales de la operación de capturar por matar. La coronel Powell, quien está a la casa de esta célula terrorista, tiene el mando táctico de la operación, pero no la decisión final, ni legal ni política, por lo que la operación militar contempla un ataque letal aéreo, es decir, acabarlos con un misil aire-tierra. El piloto estadounidense de drones seleccionado para esta tarea recibe la orden de destruir el refugio donde se hallan los terroristas. El problema es que a sus alrededores hay toda una actividad de vecindario y en el centro de este conflicto una pequeña niña quien podría sufrir daños colaterales letales. A estas situaciones de duras consecuencias políticas y legales se van adicionando otros actores, es decir, países influyentes como Estados Unidos, Reino Unido y Kenia, que son voces de mando que anteponen diferentes posturas. Su conveniencia política, la lógica y la intuición frente a esta amenaza mundial y lo que debería ser la protección de un derecho fundamental aumentan la tensión por una decisión final. Se muestra que los avances tecnológicos han cambiado día a día y que con ello también han modificado las estrategias militares algunos países en situaciones de terrorismo. El uso de drones permite atacar un objetivo sin tener que realizar operaciones de desembarco o invasiones territoriales, acciones que suelen acarrear mucha destrucción y pérdidas de vida. Es un hecho que los ataques con drones han producido un número considerable de víctimas colaterales inocentes. También se muestra una dinámica militar donde las decisiones se toman desde lejos, a través de llamadas telefónicas, chats y videoconferencias, pero siguiendo siempre el mapa de autoridad e incluso de consultoría. El hecho de que aparezca una niña en la escena comienza un debate internacional para decidir el futuro de toda la operación. Frenar un atentado con el alto costo de asesinar a esa niña es el centro de la película. ¿Qué decisión tomar? Hablemos de acciones de derecho internacional que son de mi observación. El primer punto, en el contexto del uso de drones en espacio aéreo provisto de misiles en territorio extranjero, podría significar el propiciar un ataque no declarado o injustificado, ya que aquí se viola la soberanía territorial. Segundo punto, los actos de guerra o de terrorismo desafían el marco de los derechos humanos, casi hasta el punto de colapso. En tiempos de guerra, la vida humana es objeto de ataques deliberados o cuando se ve como un daño colateral que de forma directa o indirecta llevan a la enfermedad, el sufrimiento, la destrucción de casas y la muerte. La Corte Internacional de Justicia menciona al respecto, la protección ofrecida por los tratados de los derechos humanos no cesa en caso de conflicto armado. Tercer punto, la niña cuando está en casa repasando lecciones y es interrumpida por una visita, así como cuando juega en el patio de su casa, que no es bien visto por las personas locales. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional que protege los derechos del niño, la niña y el adolescente, siendo por tanto un instrumento jurídicamente vinculante. Este quiere decir que su cumplimiento es obligatorio. Para concluir, el querer justificar las muertes civiles en las guerras contra el terrorismo crea toda una burocracia que se ve envuelta, en este caso, por salvar a una pequeña, cuando son cientos los civiles que mueren, directa o indirectamente en esta acción. El derecho internacional nos brinda lineamientos, pero en muchas ocasiones no ofrece respuestas absolutas, lo cual exige que políticos y operadores jurídicos no solo estudien elementos de derecho positivo, sino también de ética, filosofía y emociones. Gracias.